Bien, por fin, buenos días, estimados estudiosos, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de nuestra asignatura Aprendizaje Organizacional y Gestión del Conocimiento. En este momento saludo a Caterine, que la veo conectada al encuentro sincrónico. Iniciamos realmente un par de minutos más tarde, son las 6:02, pero realmente inicialmente me había metido por allá en otra sala, mejor dicho, en otro curso. Pero bueno, eh, mientras tanto le damos espacio a otros compañeros que se vayan sumando al encuentro sincrónico. Este encuentro sincrónico tiene como duración aproximada unos 60 minutos, de pronto un poco más, pero pues no mucho más de las 7:30 de la noche, porque tenemos allí presupuestado, por parte mía, tengo presupuestado em, una asesoría. ¿Bien? Buenas noches está Caterine, ya te había saludado con anterioridad, y buenas noches también a María Paula, que recién se sumó al encuentro sincrónico. Buenas tardes, profe. Hola, María Paula, ¿cómo estás? Bueno, em, la semana inmediatamente anterior, si no me equivoco, desarrollamos otro encuentro sincrónico. En ese caso fue el encuentro sincrónico de bienvenida al aula, donde pues recordé las fechas de desarrollo y de presentación de cada una de las actividades. Y también hice algunas recomendaciones para el desarrollo del curso, ¿no? Quienes no han visualizado esa sesión sincrónica, les pido el favor que pues lo hagan. Digamos que de cierta manera yo solamente realizo en esa sesión sincrónica una breve presentación del aula, pero sí realizo algunas recomendaciones importantes de cara al desarrollo general del curso. Para el día de hoy, de acuerdo a lo que teníamos presupuestado en nuestro plan de formación, eh, desarrollaríamos la primera sesión sincrónica, bueno, la segunda, pero en este caso la orientada a las temáticas del módulo número 1. Nuestro módulo número 1 que se denomina Introducción a la Gestión del Conocimiento. Entonces, para la sesión sincrónica del día de hoy, tendremos como objetivo aclarar algunos conceptos básicos asociados a la gestión del conocimiento, que es de cierta manera el foco de nuestra asignatura. De cierta manera, pues, eh, es identificar cómo, de cierta manera, existe información que constantemente se produce dentro de las empresas, pero que es algo que nosotros normalmente no estamos acostumbrados a identificar, a medir y a darle la relevancia tan importante que tiene, ¿no? Especialmente en un entorno tan competitivo, tan cambiante, como el que se enfrentan las organizaciones hoy en día. La agenda para la sesión sincrónica del día de hoy. En primer lugar voy a recordar una breve presentación mía. Bueno, creo que María Paula y Caterine la sesión anterior asistieron, entonces bueno, es una breve presentación muy rápida. Luego voy a recordar algunas reglas, algunos lineamientos importantes también muy rápidamente, no voy a gastarme más de 3 minutos en eso, porque ya lo vimos en la sesión anterior. Y luego voy a hacer mención de las actividades que están presupuestadas para este módulo número 1. Luego hablaremos de algunos conceptos básicos, la relación que existe entre las personas y las organizaciones, entendiendo que las organizaciones son fenómenos en los cuales interactúan diversos individuos, ¿no? Con diferentes características, con diferentes objetivos, con diferentes gustos, creencias y demás, ¿no? Y luego hablaremos de lo que es el aprendizaje organizacional y finalmente hablaremos de lo que es ese concepto de gestión del conocimiento, ¿no? Orientado principalmente a tratar de ver cómo las organizaciones deberían desarrollar esa dinámica y ese ejercicio. Bien. Entonces, rápidamente, luego vuelvo a mencionar mi nombre. Mi nombre es John Jairo Arias Gómez, soy ingeniero industrial y magíster en gestión de organizaciones. Cuento con experiencia en organizaciones del sector salud en Colombia y también en
agencias de viajes multinacional. He desarrollado actividades relacionadas con la administración por procesos y administración de sistemas de gestión de las empresas. He participado en la construcción de planes estratégicos y operativos de estas organizaciones. He sido docente de la Universidad Manuel Beltrán desde hace 4 años e imparto la mayor cantidad de asignaturas en los programas de administración de empresas y administración logística de pregrado. Y ya, pues imparto un par de asignaturas en la especialización en gerencia del talento humano y la maestría también. Por lo tanto, creo que yo con ustedes es posible que ya nos hubiésemos encontrado con anterioridad, pero digamos que en la especialización en gerencia del talento humano nos encontramos en el aula de estructura organizacional, en esta aula de aprendizaje organizacional, y es posible que también en alguna electiva de posgrado, como es la electiva gerencia de proyectos o la electiva tecnologías de información y comunicación. Algunos lineamientos importantes para el desarrollo del curso rápidamente, los recuerdo porque son muy importantes. Uno, cumplir las fechas para el desarrollo de las actividades. Como bien lo saben, pues estos espacios, estos encuentros sincrónicos no son obligatorios, pero sí es obligatorio la presentación de actividades, o más que obligatorio, tienen una calificación, ¿no? Que obviamente define su aprobación o reprobación en el aula. Entonces, por favor, verifiquen las fechas que están allí estipuladas en ese plan. Constantemente yo lo estoy recordando o estoy haciendo mención de las fechas de las actividades. En las sesiones sincrónicas lo recuerdo. Muy seguramente más tarde o de pronto el día de mañana les estaré enviando un correo a todos recordando nuevamente la fecha de cierre de la siguiente actividad, es decir, la actividad que tiene vencimiento el próximo día lunes. Y acostumbro normalmente a realizar esos recordatorios que son oportunos. Por favor, tengan en cuenta las normas APA siempre a la hora de presentar sus trabajos. Hacen parte de los criterios de calificación de las actividades y demás elementos. Creo que ustedes ya lo recuerdan de la sesión anterior. Los dos principales que quería recordar son esos dos. El primero, por el cumplimiento en la entrega de las actividades, y el segundo, porque recuerden que siempre se debe hacer uso de los ejercicios de citación y referenciación de autores a la hora de presentar sus trabajos. Si tienen dudas sobre cómo citar autores, por favor, diríjense al documento Normas APA que van a encontrar dentro de la guía didáctica del curso. Puntualmente los numerales 4 y 5, si no me equivoco, son los numerales que hablan de esos ejercicios de citación y referenciación de autores. Bien. Bueno, ¿cuáles son las actividades que están presupuestadas a desarrollar para este módulo número 1 de nuestro curso? La actividad número 1 se denomina contextualización empresarial. Esa es la actividad que tiene vencimiento el próximo día lunes 2 de agosto. La gran mayoría de los estudiosos creo que estuvieron cargados en el aula de manera oportuna, es decir, desde el 19-20 de julio. El día de hoy yo estaba revisando la participación de los estudiosos y el ingreso y vi solamente, si no me equivoco, un caso de un estudioso que todavía no ha ingresado. Pues bueno, desconozco si fue cargado de manera tardía al aula. De todas maneras, me pondré en contacto con el coordinador del programa para validar pues, la situación que se ha presentado. Bien. Pero de resto creo que la gran mayoría han estado cargados en el aula dentro del tiempo presupuestado inicialmente, ¿no? Bueno, ¿qué deben realizar? Pueden establecer grupos de trabajo de 3 estudiosos como máximo y escoger una organización. Idealmente, pues, alguna organización en la cual uno de los miembros del grupo de trabajo labore, precisamente para tener conocimiento sobre la organización, ¿no? Para saber de qué se está hablando, para lograr identificar cómo se desarrollan los procesos, para lograr tener acceso a información relevante sobre esa empresa. ¿Bien? En esos grupos de 3 personas que van a realizar, bueno, la idea es responder a los lineamientos que se están mencionando dentro de la actividad. Primero, realizar una breve presentación de la organización.
Como por ejemplo, aquí se solicita citar el organigrama de la compañía. Esto es para que logremos identificar más o menos cómo es la estructura que está definida para la empresa y lograr identificar de cierta manera cómo puede llegar a fluir por lo menos la información cuando surge desde la cabeza de la empresa. En segundo lugar, describir el aprendizaje organizacional. Es decir, cómo dentro de la compañía se desarrolla el ejercicio de generación de aprendizaje. ¿Qué tipo de procesos existen? ¿Cómo normalmente los trabajadores aprenden al interior de la organización? Por eso es importante que sea una organización que tengan conocimiento ustedes. ¿Y cómo se identifica ese ejercicio de aprendizaje organizacional o generación de conocimiento interno? Pues se pueden devolver cada uno a cómo ha sido su propio ejercicio de aprendizaje en esa organización, ¿no? Cuando nosotros llegamos a una empresa, pues no llegamos con el conocimiento de pleno de cómo desarrollamos las actividades, ¿no? Sino que empezamos a desarrollar un ejercicio de aprendizaje y de acoplamiento a esas labores que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces podemos identificar más o menos allí cómo está estipulado más o menos ese proceso, o por lo menos un pequeño proceso que define la compañía. Deben desarrollar un proceso donde puedan identificarse cómo se desarrollan los procesos organizacionales del área de talento humano y qué insumos de conocimiento tienen, es decir, qué recursos tiene ese proceso de manera particular para generar conocimiento. ¿Cómo se genera el conocimiento? Bueno, puede ser de manera interna, a partir de precisamente el aprendizaje que tiene inherentemente cada trabajador, ese conocimiento tácito que ha adquirido a partir de los años, a partir de la experiencia, o conocimiento que trae la organización a partir de el diseño propio de sus procesos o capacitaciones, por ejemplo, externas. Recuerden, como elemento que se cita o que se solicita también dentro de la actividad, realizar la citación bibliográfica. Esa investigación que ustedes realicen, por ejemplo, en las bases de datos de la universidad, tomar esa información, aquella información que ustedes decidan tomar de textos, de libros, de revistas que encuentren allí. Recuerden que se debe tomar esa documentación, citarla, esa información, y luego también llevar eso al apartado bibliográfico. ¿Bien? ¿Cuáles son las características que tiene el entregable? Pueden realizar o deben realizar una presentación en cualquier herramienta que se les facilite más a ustedes. Powtoon, PowerPoint, bueno, cualquier herramienta que les permita a ustedes desarrollarlo de mejor manera, desarrollar precisamente ese trabajo en grupo. Ustedes consideran, por ejemplo, que en algún archivo de Google Drive pueden trabajar todos los estudiosos y crear la presentación de manera bien estructurada, lo pueden realizar por allí. Si verifican que lo pueden realizar de igual forma en Prezi o en Powtoon, bueno, bienvenido sea, o en cualquier otra herramienta adicional que ustedes conozcan, ¿sí? Y realizar un video donde realicen la presentación de precisamente de esas diapositivas o de esa presentación que realizaron, valga la redundancia, respondiendo a los interrogantes o a los puntos anteriormente citados. Importante, por favor, si van a presentar entonces ese video, pueden ustedes cargar el video, aunque eso puede que se demore bastante, o pueden realizar el cargue del video en alguno de los canales que ustedes tengan en YouTube, en Vimeo, y compartir el link del video. ¿Listo? Me parece mucho más sencillo eso porque simplemente yo voy y consulto el video en cualquiera de esas herramientas y no tengo que de pronto ponerme a descargar el video. Si se carga el video, en algunas ocasiones los videos quedan tan pesados que se va a demorar bastante tiempo subiéndolo a la plataforma. Entonces de pronto es mucho más oportuno compartir el link. ¿Bien? Si tienen de pronto problema para compartir el link, por favor me consultan por el correo. Y por favor recuerden, el link de esos videos debe quedar público. Igual que por ejemplo las presentaciones, siempre debe estar pública, porque caso contrario cuando lo vaya a consultar va a estar cerrada o va a estar privada ese entregable y no va a permitir observar. Bien. Esta es la actividad número 1. Recordemos, la actividad número 1 tiene cierre este próximo día lunes, 2 de agosto a las 8 de la mañana. Recuerden la hora límite, es a las 8 de la mañana, no es ninguna hora distinta para este curso.
Las actividades tienen apertura y cierre los lunes a las 8 de la mañana. Bien. La segunda actividad foro, Profe, ¿alguien iba a preguntar? Sí, qué María pena la Paula. interrupción. Hola María Paula, cuéntame. Lo que pasa es que en la actividad, en el último punto de la actividad anterior, se menciona como opcional el tema del video. Dice una presentación o un video, pero según le entendí en su explicación, son ambas cosas. La presentación y un video donde se explique la presentación. Vale, listo María Paula, muchísimas gracias por tu pregunta. Digamos que me dejé llevar por la emoción en mi explicación. Sí, pueden realizar cualquiera de las dos. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente yo prefiero los videos. A mí me parecen los videos mucho más valiosos porque de cierta manera me permiten escuchar sus apreciaciones, me permite escuchar sus opiniones, lo que ustedes entienden, me permite escuchar cuál es el concepto que tiene cada uno de ustedes sobre esa temática que se está trabajando. Pueden realizar la presentación, por ejemplo, sin hablar, pero realmente es como si, por ejemplo, en estas videoclases ustedes vieran solamente las diapositivas sin escucharme hablar. Digamos que eso es varios puntos menos, ¿verdad? Entonces, realmente me parece a mí mucho más valioso el video, pero si deciden deslizar la presentación, pueden hacerlo. Igual, por ejemplo, hay presentaciones en PowerPoint que pueden desarrollarse con audio. Entonces pueden crear la presentación y agregarle audio. Entonces, cualquiera de los dos elementos pueden desarrollarlo. Pueden realizar solamente la presentación o pueden realizar el video. Sinceramente me parece mucho más, permite dar un valor agregado al video, pero es libre. Pueden realizar ustedes la presentación desde que esa presentación cumpla con las temáticas que allí se están solicitando, pues no hay mayor inconveniente. ¿Listo? Aclarada la inquietud. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la inquietud. La actividad número 2. Actividad 2 es el foro. Foro, capital intelectual de la empresa, capital humano, relacional y estructural. Esos conceptos ya lo vamos a ver más adelante en esta sesión sincrónica. Pero ¿qué se solicita entonces en esa actividad número 2? Bueno, en este caso vamos a realizar grupos de máximo 4 estudiosos. Pueden trabajar en el mismo grupo de 3 estudiantes. Bueno, aclaro uno de los temas del trabajo en grupo. En algunas ocasiones algunos estudiosos me piden, profe, ¿puedo presentar el trabajo de manera individual? Pueden desarrollarlo de manera individual, pero en este momento les soy sincero, no tengo conocimiento de la rúbrica de estas dos actividades. No estoy convencido del 100% si tienen alguno de los ítems calificación de trabajo en grupo. Yo no les pongo problema por presentar los trabajos de manera individual. Sencillamente, si no se puede establecer los grupos de trabajo, aunque se cuentan con las herramientas, se cuentan con el chat, el correo electrónico de la plataforma, el correo individual de cada uno. Para poder desarrollar los entregables no es necesario que se reúnan, incluso no es necesario que se conecten de manera sincrónica, sino se dividen el trabajo y demás. Pero de todas maneras, si no es posible, yo no les establezco la obligatoriedad de presentar los trabajos de manera grupal. Si no logran encontrar grupo, pueden presentarlo de manera individual. Pero eso sí, les dejo claro que si alguna de las rúbricas, que como les digo, yo no estoy seguro, estas rúbricas están establecidas desde antes que yo tomase la asignatura. Si las rúbricas tienen alguno de los puntos que califique que el trabajo se desarrolle de manera grupal, pues yo estoy obligado a calificar acorde a lo que se solicita en ese caso la rúbrica. ¿Bien? Entonces, quería hacer esa aclaración sobre los trabajos en grupo. De todas maneras, se reciben de manera individual si no se puede establecer un grupo de trabajo. ¿Bien? De igual manera, vamos a escoger un grupo de trabajo y vamos a elegir, al igual que en el caso anterior, una organización. Pueden desarrollar, obviamente, también la actividad en el mismo grupo que desarrollaron la actividad anterior. Y vamos a responder los siguientes ítems. Ahora vamos a identificar en esas organizaciones el capital humano, estructural y relacional. Y vamos a hacer una propuesta de cambios para cada uno de ellos dentro de esa organización.
con el fin de potenciar, de mejorar las habilidades, las competencias que tienen cada uno de los colaboradores de la organización y por ende de darle un aporte significativo en términos generales a la organización. Se debe realizar una presentación muy bien estructurada de las conclusiones que ustedes pueden observar a partir de esos capitales que identificaron dentro de la empresa y a partir de las propuestas que ustedes realizan de mejoramiento. Nuevamente, recuerden citar toda la documentación que ustedes consulten, la información que ustedes validen en la plataforma. Y algo importante, hay una diferenciación entre las actividades que son tarea y las actividades que son foro. Yo no sé si esto lo mencioné en la sesión anterior. Las tareas únicamente requieren de lo que vimos anteriormente, de una entrega, y hasta allí llegó el punto, ¿sí? Hasta allí llegó la presentación. Pero en los foros hay algo distinto, y es que pues, el foro está creado con el objetivo de generar algún debate de tipo académico, que ustedes puedan interactuar. Precisamente el foro les permite que ustedes puedan observar las entregas que han realizado sus compañeros y de igual manera que sus compañeros observen la entrega que ustedes realizan. Entonces, ¿qué tiene sentido esto? Que ustedes generen un debate, que ustedes presenten un comentario argumentando lo que ustedes están presentando allí, respecto, por ejemplo, a las propuestas que realizan sus compañeros. Entonces, el comentario no está enfocado en mencionar si quedó bonita o no bonita la presentación, o si están de acuerdo o no, sino en argumentarlo, ¿no? Estoy de acuerdo por esto y esto y esto, o no estoy de acuerdo por X o Y razón. Este es un criterio que se evalúa de manera individual. Vuelvo a hacer una mención importante que les dije en la sesión anterior. Recuerden, por más que las actividades se desarrollen de manera grupal, es necesario que cada uno de los estudiosos del grupo de trabajo realice su entrega dentro de la plataforma. Sencillamente, el estudioso que no entregue o que no cargue su entrega dentro de la actividad, yo no puedo asignarle calificación. Entonces es necesario que todos carguen su entrega en la plataforma. Bien. Y este criterio sí se evalúa de manera individual. El comentario que ustedes realicen a sus compañeros, cada uno de ustedes va a elegir un trabajo, a alguien que verifique la entrega que realizó y van a hacerle ese comentario, ¿bien? Como mínimo. Pueden realizar los comentarios que quieran, pero mínimo un comentario. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a esta actividad? Igualmente, la presentación la pueden realizar en la herramienta que ustedes escojan, la que más se les facilite. Y acá precisamente está la nota de respecto al comentario. El comentario es un elemento que es de carácter individual. Por un lado está el entregable, que es grupal, y el comentario que sí es una actividad que se asigna de manera individual. Entonces, puede que surja allí la duda, ¿no? Porque si trabajamos nosotros tres en un grupo, resulta que Caterín tiene 4, María Paula tiene 4 y Jorge 4 o 5. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tengan en cuenta eso. El comentario se evalúa de manera individual. ¿Bien? ¿No hay ninguna inquietud? No. No, profe, gracias. Vale. Listo. Ahora sí. Hablemos un poco del contenido de las temáticas que nos reúnen en el día de hoy. Los primeros son algunos conceptos básicos que es importante que nosotros aterricemos para poder desarrollar las temáticas que precisamente nos reúnen. Primer concepto, el concepto de conocimiento. Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano. Dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la práctica. El conocimiento, de cierta manera, refleja la práctica que nosotros desarrollamos. Es algo que está inherente al concepto. Sencillamente, el hombre adquiere el conocimiento a partir de los fenómenos o las vivencias que puede vivir, ¿sí? O a partir de las vivencias o a partir precisamente la experiencia que tiene otro tipo de individuos y que le transmite a él. Nosotros empezamos a adquirir conocimiento en todo momento, ¿no? Desde muy pequeños empezamos a identificar a partir de esa experiencia
empezamos a probar, a tocar, a utilizar los elementos. Cuando los niños están pequeños siempre se llevan muchos elementos a la boca, ¿no? Precisamente en esa etapa de conocimiento. Buscan por medio de todos sus recursos conocer a qué sabe, qué huele, qué se siente. Siempre en todo momento empezamos a adquirir ese conocimiento. Estamos descubriendo un mundo nuevo. Y nosotros nunca dejamos de adquirir conocimiento. Es algo que realizamos constantemente, todo día, en todo momento. Sucede que en muchas ocasiones pues ya logramos capturar un conocimiento que se nos queda a partir de esa experiencia y que al vivirlo nuevamente o repetirlo, pues no lo identificamos como algo nuevo porque ya precisamente lo hemos guardado dentro de nuestro saber. Pero de todas maneras, constantemente estamos dispuestos al entorno en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades a adquirir constantemente nuevo conocimiento. Un segundo concepto es el concepto de conocimiento organizacional. Se definen y abordan las relaciones y diferencias entre las nociones de dato, información y conocimiento. Estos son tres conceptos que comúnmente se llegan a confundir dentro del entorno organizacional. Por un lado está el concepto de dato. El dato es un elemento sencillamente plano. Está constantemente en el entorno organizacional. Datos encontramos por todo lado, en todos los apartados de las organizaciones, en todos los procesos, en los documentos, en los equipos, en todo lado encontramos datos. ¿Cómo se producen los datos? Constantemente. La cantidad de materia prima que se utiliza, la cantidad de personal que llega a trabajar, la cantidad de horas que se trabajan, la cantidad de productos que se realizan. Constantemente, en todo momento, en todos los apartados de las organizaciones, están interactuando datos. Ahora bien, ¿qué es la información? La información es cuando nosotros tomamos esos datos y los analizamos de manera conjunta. Tenemos en cuenta el contexto en el cual se producen. Tenemos en cuenta el contexto en el cual llevó a que sencillamente se alcanzaran o se produjeran esos datos. Allí estamos construyendo información. Cuando analizamos esos datos de manera conjunta y tenemos en cuenta precisamente cómo era el contexto en el cual llegamos a que se produjeran esos datos. Y por último está el conocimiento. Cuando nosotros tomamos esa información que hemos logrado construir y utilizamos esa información para tomar decisiones en esa empresa, estamos generando conocimiento. Porque realmente de nada sirve que yo ocupe o gestione un montón de actividades para que la organización sea capaz de capturar todo ese conjunto de datos que se produce, o bueno, la mayor cantidad, porque realmente es difícil capturar todos los datos que se produzcan, pero logramos capturar una gran cantidad de datos, los documentamos, los organizamos, los analizamos, construimos información y dejamos la información allí. No tiene ningún sentido. La idea de construir esa información y desarrollar todas esas actividades anteriores es la generación de conocimiento y que ese conocimiento sea una fuente de toma de decisiones basada en la evidencia para la organización. Precisamente, el entorno organizacional de las empresas en las cuales precisamente se desarrollan hoy en día, pues es dinámico, ¿no? Ese entorno es bastante cambiante. Hay mutaciones de tipo político, social, económico, ecológico, que obliga a que las organizaciones precisamente tengan que responder rápidamente a esas mutaciones. Las organizaciones que hoy en día no son capaces de responder rápidamente a sus cambios, sencillamente desaparecen. Entonces las organizaciones hoy en día deben responder rápidamente a esas mutaciones y por eso es importante gestionar adecuadamente el conocimiento para que esas decisiones que se tomen estén al orden de la evidencia que se produce dentro de la empresa y que no estemos tomando de pronto allí decisiones que por el contrario, en vez de beneficiar a la organización, la terminen afectando. La innovación. La innovación es un cambio realmente que se produce dentro del entorno normal en el cual se viene manejando la situación. Nosotros estamos acostumbrados a entender innovación como un nuevo producto, sencillamente eso.
Realmente una innovación puede ser una nueva forma de realizar las cosas o darle un uso nuevo a algo que inicialmente no estaba concebido para eso. Es básicamente una nueva forma de algo, pero no significa netamente que sea algo nuevamente creado. Y una innovación va a depender del sistema social en el cual él mismo se relacione. Es decir, o sea, para una organización, por ejemplo, el uso no sé, de por ejemplo, unas tablets para realizar encuestas, no sea una innovación, porque ya lo tiene, ya está acostumbrado a la utilización de esa herramienta, pero para otra organización que ni siquiera tiene un sistema de información, pues puede que sí, ¿no? Es completamente una innovación, porque es algo a lo cual ese sistema social no está acostumbrado y llega completamente a romper con ese esquema que venía acostumbrado a desarrollar. Bien. Entonces, nosotros debemos entender que existe una relación importante en las organizaciones para la generación de conocimiento. Las organizaciones están obviamente compuestas por personas y las personas son un elemento bastante relevante en la actividad organizacional, porque no hay organizaciones sin personas, ¿no? Por más sencillas, por más digitales que puedan llegar a ser en algunas ocasiones las organizaciones, siempre va a estar por lo menos una o un grupo de personas allí detrás determinando cuáles son los lineamientos y cuáles son precisamente las actividades o las dinámicas que desarrolla esa empresa. Hoy en día nos imaginábamos o se nos vienen a la cabeza las organizaciones que se dedican a actividades digitales, por ejemplo, la producción de eh, aplicaciones, herramientas tecnológicas, herramientas software, donde uno simplemente dice, bueno, pero pues no hay muchas personas allí detrás de eso, pero sí puede que exista por lo menos algunas pocas que sencillamente le den el lineamiento o la idea a esa aplicación de cómo interactuar. Entonces, siempre van a existir personas detrás o que hacen parte de esas organizaciones, o simplemente la persona que genera la idea para que se desarrolle ese emprendimiento que produce posteriormente la organización. ¿Bien? Entonces, las organizaciones y las personas tienen una interacción importante y una relación bastante llamativa. Todos los miembros de las organizaciones son elementos realmente valiosos, son elementos que aportan elementos significativos. Todos los individuos podemos llegar a aportar elementos eh, que suman tanto a las organizaciones y es importante que las organizaciones sean capaces de identificar eso. Nosotros perfectamente podremos ser fuente de generación de nuevos proyectos, fuente de generación de muy buenas ideas para las empresas. Yo particularmente soy director de varios trabajos de investigación en mis estudiosos de pregrado y es perfectamente la realidad de esto. Mis estudiantes de pregrado desarrollan sus proyectos de investigación precisamente orientados a tratar de dar solución a una problemática en sus empresas. Entonces identificamos ello, cómo unos individuos, solamente algunos, de esa organización pueden llegar a repercutir en algo tan significativo para una empresa como darle la solución a una problemática que esa empresa atraviesa. Cuando los miembros de las organizaciones son tomados en cuenta, se genera mayor compromiso con la misión y la visión que tiene esa empresa. ¿Por qué? Porque sencillamente se hace ver al colaborador como algo propio de la organización, como algo que aporta, como algo que genera valor. Es muy distinto cuando los colaboradores se sienten simplemente como un elemento más. Y es que esta visión de ver a los colaboradores más allá de un simple trabajador, más allá de un elemento más como puede ser una máquina, es algo que se viene descubriendo en la administración de empresas desde hace muchísimos años, ¿no? Desde los 1920 y pico, ¿no? Con Robert Owen, que fue el primero en establecer esa investigación que identificaba cómo el ser humano y cómo su compromiso repercutía de manera tan significativa en los resultados de la empresa, ¿no? Que precisamente esa administración, más allá de enfocarse únicamente en encontrar cómo producir más y
con una menor cantidad de tiempo y haciendo uso de la menor cantidad de recursos, pues también la empresa debería dedicarse a tratar de satisfacer un poco la satisfacción que tiene ese trabajador para que ese trabajador esté un poco más comprometido con los objetivos de la empresa. Pero esto lo vamos a ver ya en un momento, al lograr identificar cómo cada una de esas partes en esa relación recíproca que existe entre el individuo y la empresa, cómo cada uno tiene unos objetivos particulares, pero identifica que el otro le puede aportar al alcance o al logro de sus objetivos. Entonces, precisamente, cada uno de estos apartados o cada uno de estos actores tienen unos intereses individuales, unos objetivos. Las organizaciones tienen sus objetivos, desarrollar unas actividades dentro de un mercado, competir, a partir de competir, pues poder generar utilidades. Para poder competir y generar utilidades se necesita una productividad, se necesita que sus productos cuenten con una calidad establecida, se necesita que se haga uso eficiente de los recursos que se cuentan en esa organización. De cierta manera se necesita de un desarrollo adecuado de actividades para que sencillamente lo que yo venda, perdón, lo que yo comercialice se venda, de cierta manera. Y por otro lado, está el individuo, está el colaborador, está el trabajador. El trabajador no tiene en su cabeza el objetivo de la empresa. O sea, no llegan ustedes a una organización diciendo es que el objetivo de mi vida es que la organización a veces le vaya muy bien, ¿no? Uno no nace con ese objetivo. Cada uno tiene unos objetivos particulares. Necesita dinero para vivir, obviamente. Quiere desarrollar algún proyecto personal. Quiere estudiar, por ejemplo. Quiere comprarse una casa. Quiere comprarse un carro. ¿Sí? Quiere mejorar su condición de vida. Quiere tener una seguridad. Quiere tener una estabilidad de empleo. Y esos son los objetivos que tiene el individuo. Cada uno de los dos actores tienen unos objetivos totalmente diferenciados, totalmente individuales. A la organización, de cierta manera, no le interesa que Pepito Pérez, que no trabaja en la empresa, compre una casa o que compre un carro o que tenga un salario, ¿no? Y como lo dije anteriormente, para Pepito Pérez, que no está trabajando, no le preocupa que la empresa ABC pues logre tener éxito y que venda mucho, ¿no? Son objetivos que cada uno de ellos tiene. Pero entonces cada uno de los actores identifica que el otro le puede aportar en el alcance de sus objetivos individuales. ¿Por qué? Porque la empresa le ofrece al trabajador precisamente un salario, le ofrece un puesto de trabajo, le ofrece unas actividades que desarrollar y algún tipo de beneficio adicional que pueda llegar a establecer la organización. Y a partir de ese beneficio que tiene, de ese salario, pues el trabajador va a poder alcanzar sus objetivos individuales, ¿no? Y por el otro lado, el trabajador le ofrece a la empresa, pues, un trabajo, un compromiso, unas habilidades, unas competencias, y a partir de ese aporte que le da el trabajador a la empresa puede identificar cómo puede dar alcance precisamente a sus objetivos, de alcanzar una calidad en sus procesos, de alcanzar unos costos óptimos, de alcanzar que precisamente se puedan comercializar los productos que están deseando vender. ¿Bien? Entonces, es allí donde se crea esta relación recíproca, donde se debe identificar que realmente el otro me permite alcanzar mis resultados, pero a su vez, con el desarrollo de lo que yo le aporto, el otro también va a alcanzar los objetivos que él tiene de manera particular. Algo que es importante resaltar acá, como lo he dicho, a lo largo de los años, y estoy hablando de muchos años, ya en la administración de empresas se empezó a identificar este elemento como un elemento representativo para poder eh, mejorar los resultados de las empresas. Y esto va a sonar un poco muy de cara a la mirada, puede decirse, capitalista, ¿sí? De solo fijarse precisamente en la productividad, pero las organizaciones han empezado a migrar a tratar de darle un poco más al trabajador, no con el objetivo de que el trabajador tenga mejores resultados en el alcance de sus objetivos, sino de tratar de que precisamente se mejoren los resultados de la empresa. Y es allí donde
ha surgido el contrato psicológico, ¿no? De pronto ustedes han escuchado, donde nosotros tenemos un contrato formal, escrito, el contrato normal, por el cual nosotros nos ligamos a una empresa que nos establece un horario de trabajo, unas actividades, unos lineamientos a seguir, un salario, ¿sí? Pero el contrato psicológico va más allá. Busca sencillamente que a partir que la organización ofrezca un plus, que ofrezca algo adicional, pues de la misma forma, el trabajador, de cierta manera, al identificar que la organización se preocupa porque él alcance sus objetivos individuales, de la misma manera él muestra un mayor compromiso, o por lo menos de la misma manera él se compromete mucho más a que también la organización pueda alcanzar de mejor forma los objetivos que ella tiene. Entonces es allá donde se trata de maximizar esa relación. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se generan los ciclos de aprendizaje? Comúnmente, los ciclos de aprendizaje están relacionados, como lo he mencionado con anterioridad, con la experiencia. Tanto el ciclo de Club como el de Handy, básicamente están asociados a partir de las pruebas, a partir de la experiencia, a partir del hacer. Entonces, precisamente acá se menciona, el hacer nos lleva a reflexionar, abstraer y a decidir. Y continuamos con el ciclo, como la prueba, ¿no?, que nosotros realizamos. Nosotros aprendemos a montar bicicleta, por ejemplo, a partir de ese ejercicio, de probar. Nosotros vemos cómo desarrollamos la actividad, nos caemos, nos volvemos a levantar y volvemos a probar. Empezamos a validar a partir de ese ensayo y error cómo podemos desarrollar las actividades de manera adecuada. Todos los ejercicios de aprendizaje generalmente están asociados siempre a la prueba. Si bien nosotros podemos acceder a un conocimiento sin necesidad de realizar una prueba, como precisamente el conocimiento que ustedes adquieren por medio de su programa académico. En ningún momento están realizando una prueba para saber que eso es así. Sí están accediendo a ese conocimiento a partir de alguien más que lo ha desarrollado. Y es acá donde está el fundamento del ejercicio académico y investigativo. Las investigaciones, cuando se desarrollan, no se desarrollan desde un inicio, no se desarrollan desde la generación de la rueda para volver a crear todo lo que se ha creado a lo largo de los años. Se parte a partir de lo que otras personas investigaron, se parte a partir de lo que otras personas descubrieron, y allí, luego de esa generación de conocimiento, se empieza a construir, a elaborar, a generar conocimiento adicional. Entonces, precisamente, lo menciono nuevamente, la prueba es la generación o es la fuente más importante de la generación de conocimiento. No significa que siempre nosotros necesitemos desarrollar ese ejercicio de prueba. Otra persona puede realizarlo para que nosotros sepamos o podamos adquirir ese conocimiento. Por ejemplo, si una persona sale a la calle a montar bicicleta con los ojos cerrados y sin tomar el manubrio, incluso no necesitamos verlo caerse para saber que se puede caer, porque es un conocimiento que nosotros adquirimos a partir de conocer con anterioridad la posibilidad de que eso le haya sucedido a otra persona. ¿Bien? Ahora bien, una organización inteligente, ¿cómo gestiona adecuadamente ese conocimiento? Por un lado, se enfoca al aprendizaje en equipo. Uno de los elementos más importantes que debe desarrollar una organización es la generación de conocimiento interno. Obviamente ese es el sentido de nuestra asignatura, pero precisamente el aprendizaje se da de manera global. La organización no debe concentrarse en que únicamente el aprendizaje se elabore, se construya únicamente en algunos apartados, en algunos cargos específicos, sino que debe ser algo transversal. Sencillamente porque cualquiera de los individuos puede en algún momento utilizar ese conocimiento en beneficio de la organización. Digamos que antiguamente las organizaciones, bueno, incluso hoy en día, tratan de concentrar la toma de decisiones en algunos cargos, en algunos individuos particulares, precisamente porque identifican que
esos individuos están mayormente capacitados o que cuentan con las herramientas para poder tomar las mejores decisiones que necesita la empresa. Organizaciones tal vez más modernas tratan de ser mucho más horizontales, de cierta manera, mucho más planas, y buscan que varios individuos o que ese ejercicio de toma de decisiones esté a disposición de más individuos dentro de la empresa. Allí es donde se resalta un poco más ese ejercicio de aprendizaje. Es mucho más relevante allí que todos los trabajadores de la organización desarrollen ese aprendizaje en equipo. ¿Bien? Que tenga un pensamiento sistémico y que logremos identificar sencillamente que una organización es una estructura. Precisamente, uno de los primeros elementos que se les solicita a ustedes dentro de la actividad número 1 es demostrar, de cierta manera, cómo está definida, por lo menos en su organigrama, la estructura de la empresa. Y eso nos va a permitir nos va a permitir identificar cómo interactúan los diferentes apartados de la organización. Y nos permite tener en cuenta que cuando alguno de esos elementos muta dentro de la empresa, repercute en los demás, porque eso se trata de una estructura. Una estructura es algo que está ligado, algo que cuando alguno de los elementos se zapa, hace que los demás tambaleen, ¿no? Precisamente, por ejemplo, la estructura económica de un país. País es exactamente eso, una estructura. Cuando alguno de los elementos cambia, cuando alguno de los elementos muta, hace que los demás también cambien. Por ejemplo, en un país cuando cambia el precio del petróleo, repercute en los demás, ¿no? Si aumenta el precio de los biocarburos, uno pensaría que solamente hay una mutación en ese sector, pero resulta que, por ejemplo, entonces aumentó el precio de la gasolina. Al aumentar el precio de la gasolina, los señores que realizan el servicio de transporte, pues ahora van a tener que cobrar más porque van a gastar más dinero en combustible, entonces le van a cobrar más a quien le realizan el transporte. Resulta que a quien le realizan el transporte es una persona que está vendiendo, no sé, un cargamento, por ejemplo, de papas. Entonces ahora le van a cobrar más. Entonces a quien se lo va a vender a él, un comerciante, va a tener que cobrarle más dinero. Entonces el comerciante ahora va a tener que pagar más y a su vez a cada individuo a quien le venda esa porción de papa va a cobrarle más. Entonces todos esos elementos de la estructura se modifican. Cuando uno de los elementos de la estructura cambia, los demás cambian. Eso sucede también en las organizaciones. Debemos concebir cómo las organizaciones funcionan como un sistema. Cuando uno de los elementos de ese sistema muta, cambia, hace que los demás también cambien. Generan también, obviamente, muchas consecuencias. Dentro del pensamiento sistémico va ligado a que no debemos ver las organizaciones bajo un pensamiento o bajo una observación lineal, ¿no? Que un fenómeno solamente produce una consecuencia, sino que realmente un fenómeno es producido por varias causas y a su vez él genera varias consecuencias. Además de esto, debemos tener una visión compartida de otros elementos que resalto acá, sencillamente porque ese es el foco principal de las organizaciones. ¿Y qué es lo interesante realmente de los organigramas? Por ejemplo, como elemento que ustedes van a presentar. Bueno, que se supone que el flujo de información, incluso el flujo de conocimiento, fluye como una cascada dentro de esas empresas. Se supone que, por ejemplo, una toma de decisión surge desde arriba y se comunica de allí para abajo, ¿no? Entonces va, digamos, del gerente a diferentes directores, de diferentes directores a jefes de diferentes áreas, de los jefes de área a los coordinadores y así a los demás apartados de la organización. Eso permite de pronto asimilar que existe realmente una visión compartida, que la visión que tiene esa cabeza de la organización es la misma visión que tienen o que se comunica a los demás niveles de la empresa. Y eso nos va a permitir, de cierta manera, poder llegar a asegurar que los esfuerzos que se están desarrollando ya en los niveles inferiores y en cada uno de los apartados de la empresa están apuntándole realmente a ese foco que tiene la organización. Que si no se cuenta con una visión compartida, cada uno de los aportes, cada uno de los esfuerzos que se desarrollan en esos diferentes niveles de la empresa estarán apuntándole a otros puntos totalmente distintos, estarán apuntándole a otros apartados y no se estarán consiguiendo resultados únicos, no se estarán consiguiendo resultados que realmente espera o busca llegar a alcanzar cada empresa. Bien. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla la gestión del conocimiento? Y entramos ya de cierta manera más en materia, dejando un poco de lado los conceptos y viendo más
cómo se desarrolla ese conocimiento dentro de las empresas. Y lo primero que nosotros debemos entender es que todas las organizaciones gestionan de manera muy distinta su conocimiento, ¿sí? Es decir, por más similares que sean dos organizaciones, cada organización es un fenómeno totalmente distinto. Yo puedo, como el ejemplo que está en pantalla, identificar algunas organizaciones que se dediquen a la misma actividad. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Águila, que la hace Bavaria, Andina, que es Cervecería Central de Colombia, creo que se llama, Imperial, que es una cerveza argentina, no sé quién la produce, Brahma, que es cerveza brasileña, y Quilmes, que es una cerveza argentina. Bueno, el hecho es que creo que todas son del mismo grupo empresarial, menos Andina, si no me equivoco. Pero lo importante acá es que por más de que el proceso sea muy similar, por más de que las actividades sean muy parecidas, porque realmente en todas esas cervezas que ustedes ven, el proceso de producción es muy parecido. Si no me equivoco, creería yo que lo único que cambia son los tiempos de maduración de, de los insumos, de cuánto tiempo duran en fermentación, de pronto un poco la temperatura de cada, al momento de producir cada una de las cervezas, eh, y bueno, no mucho más cambia. Pero el resto del ejercicio de producción, o el proceso de producción es exactamente el mismo. Entonces, por muy similar que sean las organizaciones, por muy afín que desarrollen sus actividades, por muy parecidos que sean sus procesos de gestión, y por eso se trae este ejemplo, porque los procesos productivos son prácticamente iguales, la gestión del conocimiento es distinta. Cada organización gestiona su conocimiento de manera muy diferente. Todas las organizaciones desarrollan un ejercicio distinto de captura y de tratamiento de información. Algo que sí es relevante es que en todas las organizaciones se produce información todos los días, constantemente, a toda hora, en todo momento. Entonces, en el momento en que una organización captura X y Y conocimiento, o captura, perdón, X y Y información, allí ya se está diferenciando de las demás, porque las demás estarán capturando otra información totalmente distinta. Entonces, por más afín, por más parecidas que sean las organizaciones, cada una de ellas desarrolla un ejercicio de gestión de información totalmente distinto. ¿Bien? La norma ISO, el Comité Técnico Internacional, determina algunos requisitos importantes. El primero de ellos, determinar el conocimiento necesario para operar en los procesos. Es algo relevante para las organizaciones. Toda organización debería tener claro qué conocimiento mínimo se requiere para poder desarrollar una actividad. Por ejemplo, si yo tengo una idea de emprendimiento y resulta que a mí se me viene a la cabeza que es buena idea realizar, por ejemplo, bicicletas plegables, como las Brompton, creo que se llaman, las británicas. Bueno, se me ocurre esa idea de realizar bicicletas plegables. Entonces, pues yo debo ser consciente de tener conocimiento sobre cómo se desarrolla esa bicicleta, cómo se hace una bicicleta plegable. Entonces, debo saber qué conocimiento mínimo se requiere para elaborar ese producto. Y esto es algo que necesitan las empresas, tener claridad sobre el conocimiento que se requiere para operar cada uno de sus procesos de gestión. En segundo lugar, mantener y hacer disponible este conocimiento que esté al alcance obviamente necesario. Es decir, que los trabajadores tengan acceso a ese conocimiento y que esté disponible siempre o cada vez que ellos lo requieran. Yo no puedo contratar a un personal y decirle, bueno, tiene que hacer las bicicletas plegables y que él no sepa, y yo tampoco ofrecerle el conocimiento. Y usted verá cómo resuelve la situación, porque realmente no se va a resolver, ¿no? Yo debo acceder a ese conocimiento, tenerlo disponible y mantenerlo accesible para los individuos de la empresa en todo momento en que se requiera. Y preservar el conocimiento y determinación de cómo se van a adquirir nuevos conocimientos adicionales o cómo se va a actualizar. Es que nosotros debemos tener también claridad sobre eso. Si nosotros hoy en día estamos desarrollando una actividad, eso no va a permanecer de esa misma forma para siempre. Es algo que va a mutar, algo que va a cambiar. Las actividades van a mutarse, van a cambiar y debo poder actualizar esa información.
decir, hoy en día como se hacen los vehículos no es igual como se hacían en 1900. Han cambiado la forma como se desarrollan las actividades, han cambiado la forma como se desarrollan los productos, han cambiado los materiales y debo estar dispuesto, o los elementos dentro de mi organización deben estar dispuestos a poder realizar ese cambio, a poder actualizar esa información, que posteriormente esa información que esté allí disponible para su consulta cuente con esa actualización y no que yo tenga información de cómo se desarrollaba el proceso hace 1000 años. Y que de cierta manera, si yo me pongo a ejecutar ese proceso, ya realmente esté desarrollando una función totalmente obsoleta. ¿Cómo se realiza la obtención de información para las empresas? Y esto es importante de cara precisamente a esa actividad donde les solicito a ustedes identificar esas fuentes de, de información. Hay fuentes internas. ¿Qué fuentes internas existen dentro de las empresas? Aprender de los fracasos y los proyectos exitosos, es decir, precisamente de la experiencia, de las actividades que se han desarrollado internamente, que han sido un fracaso. Cuando uno comete un error, pues ya sabe qué no hacer, ¿no? Y cuando desarrolla algo en lo cual le va bien, pues aprende esas buenas prácticas, ¿no? Cuando uno desarrolla una actividad distinta, pues sabe de pronto que le fue bien haciendo X y Y cosa y trata eso de repetirlo o trata de implementarlo en ese nuevo proyecto. Segundo, captura de conocimientos y experiencia de expertos en la organización. Bueno, ahora, captura de conocimientos está asociada a si ese conocimiento está internamente dentro de la organización, es importante tratar de capturar ese conocimiento, por ejemplo, documentarlo y tenerlo allí a disposición. O la experiencia de expertos en la empresa. Existen personas que tienen el conocimiento adquirido, ya sea académicamente, ya sea por la experiencia que han logrado obtener en su vida, en otra organización, y es importante que esa información se pueda transmitir a otros individuos dentro de la empresa. Y otras fuentes que existen también de manera externa, como son las normas de la industria, y esto va a depender del sector al cual pertenezca la organización, pero en muchas ocasiones existen normatividades, existen lineamientos como precisamente son las normas ISO, que ya de por sí traen algunos lineamientos, traen algunos esquemas, algunas metodologías de cómo las organizaciones deberían desarrollar o ejecutar su trabajo. Por ejemplo, la norma ISO establece los lineamientos para implementar, por ejemplo, un sistema de gestión documental, implementar un sistema de gestión de calidad. Entonces, la organización no tiene que ponerse a descubrir algo que ya existe, no tiene que empezar a probar a ese ejercicio de prueba y error para intentar averiguar cómo se implementa un sistema de gestión, sino que ya existe una norma internacional que le describe cómo se desarrolla ese proceso. Segundo, instituciones académicas. Obviamente las instituciones académicas son organizaciones que se encargan de gestionar el conocimiento, de ponerlo a disposición y precisamente son una fuente que le puede ofrecer a las organizaciones el beneficio de acceder a un conocimiento particular. Incluso hay organizaciones que le solicitan a las instituciones académicas desarrollar programas específicos. Esto existe en muchas organizaciones, incluso la Universidad Manuela Beltrán, tengo entendido que en algún tiempo con algunas alianzas que tenía con algunas organizaciones individuales, desarrollaba programas específicos en algunas temáticas para esas organizaciones. Hoy en día todo eso existe o se ve, pero particularmente con diplomados y otro tipo de programas. Y otra fuente de conocimiento son las conferencias con los clientes o con proveedores. Y es que allí estamos teniendo una interacción con un elemento adicional del mercado, a partir del cual nosotros lograremos obtener información bastante valiosa y bastante representativa. Cuando nosotros interactuamos, por ejemplo, con los clientes, estaremos indagando sobre, por ejemplo, los requerimientos, por ejemplo, las necesidades que tiene ese consumidor respecto a los productos que nosotros elaboramos. ¿Y qué mejor fuente de información que eso? ¿Qué mejor fuente de conocer realmente qué es lo que quiere un consumidor en el producto que compra? Entonces, esta es una fuente de conocimiento bastante significativa, perdón, y bastante importante porque es una temática que está relacionada directamente con el fin de trabajo de la empresa.
Son fuentes que están comúnmente interactuando con la organización. Ahora bien, ¿cómo se realiza este ejercicio entonces de gestión de conocimiento en las organizaciones? Hay un conjunto de actividades que obviamente se desarrollan, hay un conjunto de actividades que la organización debería realizar para gestionar adecuadamente el conocimiento que ha venido estructurando. ¿La idea cuál es? La idea es identificar esas fuentes de generación de conocimiento, identificar los mecanismos de capturar ese conocimiento y posteriormente ponerlo a disposición para que se tomen las decisiones en los momentos en que lo requiere la empresa. ¿Cómo se revisa ese ejercicio de identificación del conocimiento? Partamos que mucho del conocimiento que está dentro de las organizaciones parte de la experiencia que tienen los trabajadores. Por ejemplo, la utilización de la plataforma Canvas. Realmente, por ejemplo, yo desconozco cómo le realizan a ustedes ese empalme o esa capacitación respecto al uso de la plataforma Canvas. Si no me equivoco, creo yo que la debe realizar el equipo de bienestar institucional. Pero ¿cómo se construyó esa información que les ofrecen a ustedes? Pues precisamente a partir de la experiencia de otras personas, de la experiencia en este caso que hemos tenido los docentes. La utilización de esta plataforma Canvas inició hace más o menos unos 4 años, 3 años si no me equivoco, y en su momento existía un individuo, una persona experta, que transmitía su conocimiento a los colaboradores de la organización, pero a partir de allí el conocimiento ha surgido y ha crecido precisamente con la experiencia, con la interacción que han tenido los colaboradores con el uso de la herramienta. Mucho del conocimiento que se produce dentro de la empresa surge a partir de la experiencia propia que tienen los trabajadores. Ese conocimiento se conserva y se fortalece a lo largo de los años. En su momento, por ejemplo, yo aprendí a utilizar la herramienta Canvas de manera, digamos que muy superficial, se podría decir. Bueno, aprendimos, por ejemplo, cómo enviar un correo electrónico, cómo crear una actividad, bueno, pero elementos básicos. A medida que se pone ese ejercicio en práctica, ese conocimiento se mantiene, porque eso que se conoció o que se aprendió en ese instante se mantuvo, pero eso se va fortaleciendo a lo largo de los años. Entonces, si ustedes me preguntan, por ejemplo, a mí, cuánto me demoraba yo anteriormente en realizar ese ejercicio de alistamiento del aula. El alistamiento es adecuar las fechas, los horarios de entrega de las actividades, ese plan de formación, el validar que todas las actividades estén bien, el colocar sus anuncios de bienvenida y demás. Bueno, inicialmente yo perfectamente me demoraba unas 6 horas verificando que todo eso estuviese bien. Y hoy en día, ese ejercicio perfectamente se realiza en 20, 30 minutos. Entonces es algo que se fortalece a lo largo de los años, ¿no? Ese ejercicio de aprendizaje nos permite a nosotros generar, obviamente, una aceleración en la realización de actividades, pero una confianza también en el desarrollo de funciones que tiene cada colaborador. Este conocimiento sencillamente se pierde para la empresa cuando el trabajador se retira. Y esto es algo que, de cierta manera, en este ejemplo que les estoy mencionando, la organización lo ha vivido, la universidad lo ha vivido en algún momento. Los docentes de la unidad virtual inicialmente estaban separados por completo de presencial y en su momento en algunos programas, cuando cuando la universidad decidió pues, fusionar esas dos unidades organizativas, los docentes que se fueron de virtual, que tenían conocimiento sobre el uso de la plataforma, pues eso repercutió en aquellos que no tenían conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que se había logrado construir a lo largo de los años se perdió. Incluso muchos docentes, cuando inició la pandemia, que se vieron obligados a hacer uso de la plataforma Canvas, no tenían absolutamente nada de conocimiento sobre la utilización de la herramienta. Incluso fue necesario trabajar durante 2 semanas seguidas por parte
de nosotros, como docentes de virtual que tenemos conocimiento sobre esa herramienta, en dar capacitaciones todo el tiempo, constantemente, durante 2 semanas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, únicamente dictando capacitaciones sobre cómo construir los cursos en la plataforma Canvas. Pero eso es conocimiento que se pierde, y esto sucede no solamente en el ejemplo que les estoy mencionando, sino en todo contexto organizacional, de todas las organizaciones. Ubíquense en ustedes cada uno en la empresa donde trabajan y háganse una idea. O recuerden, cuando se ha ido algún compañero de trabajo que tenía perfectamente conocimiento sobre el proceso que ejecutaba, sobre la actividad que desarrollaba, y sencillamente cuando se fue, ese conocimiento se perdió. Y todo ese aprendizaje que ese colaborador había tenido a lo largo de los años, se fue. Y hay muchos problemas sencillos, fáciles, que ese colaborador hubiese podido resolver, precisamente porque la experiencia le había permitido vivir otras situaciones similares en años anteriores, pero ahora ese conocimiento ya no está. Y ese problema pequeñito se puede convertir en un problema muy grande. ¿Mm? Es algo que sucede en toda organización y es algo constante, ¿no? Es por eso que resalta la importancia de gestionar adecuadamente el conocimiento. ¿Y de qué se trata entonces? La gestión del conocimiento. Para evitar que ese conocimiento se pierda cuando el trabajador se va, es importante que la empresa, en primer lugar, identifique el conocimiento a tiempo. Identifique ese conocimiento que es importante. Por ejemplo, no, es que Pepito Pérez es el único que sabe liquidar la nómina dentro de la empresa. ¿No? Entonces debemos capturar ese conocimiento o poner a disposición, sea de afuera o de otro lado, que se sepa cómo se realiza ese ejercicio de liquidación de nómina. Obviamente, pues bueno, ese es un ejercicio que fácilmente se encuentra, pero bueno, no sé, cada uno de ustedes imagínese un proceso en su empresa donde precisamente es algo particular que solamente una persona sabe cómo manejar. Por ejemplo, se ve mucho en el uso de herramientas tecnológicas. Solamente esas personas saben cómo se desarrolla el uso de esa herramienta y es una herramienta vital para la empresa. Entonces, lo primero que todo que debe realizar una empresa es identificar ese conocimiento que es relevante para la organización. Ese conocimiento que tiene una relevancia mucho más significativa, que sobresale frente a los demás, que de cierta manera, pues sería mucho más importante, sería mucho más relevante tratar de identificar y de tenerlo a disposición. Que nosotros tengamos la tranquilidad como empresa que si ese trabajador mañana decide irse, pues nosotros tenemos ese conocimiento y si el trabajador se va, pues no importa. ¿Eh? Segundo, capturarlo, encontrar los mecanismos de tratar de eh, tomar esa información, tratar de tenerla ya almacenada en algún mecanismo, como precisamente puede ser la documentación. Vamos a tratar de documentar ese conocimiento y retenerlo. Vamos a tener ese conocimiento allí disponible para nosotros. Esto es un enfoque ya mucho más moderno y voy a volverme un poco a mencionar un poco el contexto de las organizaciones a lo largo de la historia y cómo ha sido esa evolución de la administración de empresas. Inicialmente, las organizaciones o más bien la industria, tenía un poder relevante dentro del mercado. Cuando no existía gran competencia, cuando no existía muchas organizaciones que realizaran la oferta de productos, pues existían de cierta manera grandes dominantes en el mercado, ¿no? Es decir, de cierta manera, la demanda no era tan alta, perdón, la demanda era alta de productos y la oferta no era tan alta. Por lo tanto, la preocupación inicial de las organizaciones y de ahí precisamente el enfoque de las teorías de administración de empresas estaban únicamente enfocadas en producir mucho, producir más, alcanzar mejores resultados de productividad al menor costo posible, para optimizar obviamente las utilidades. Por eso les mencionaba con anterioridad, en un inicio ese era el foco de las empresas, después fue que empezó a migrarse a identificar que el colaborador también era un elemento sustancial, un elemento fundamental y que generaba valor, porque inicialmente se veía al individuo como una máquina más, ¿no? Como algo que simplemente pues está allí para producir mucho al menor costo posible. Pero después, a medida que fue mutando em, el mercado, a medida que fue cambiando el entorno organizacional, quienes empezaron a tener poder dejaron de ser las industrias, pasó a los comerciantes, pasó a quienes conocen al consumidor y hoy en día están en los clientes. Pero todo esto ¿a qué va? Sencillamente, antes las organizaciones generaban su valor
en la capacidad que tenían. Una empresa era valiosa y el valor de su marca estaba orientado a la planta física que tenía, la maquinaria moderna que tenía, la optimización de sus procesos, la articulación de sus líneas de trabajo, ¿sí? A ese aumento de la productividad. Las organizaciones más modernas, mucho más actuales, están valoradas en el conocimiento que producen. Por eso es tan importante los colaboradores, o por eso es tan importante los sistemas de información de esas empresas, porque la maquinaria, la industria, la planta física, son elementos que se pueden adquirir, que se pueden comprar. En cambio, ese conocimiento es algo muy difícil de conseguir, es algo que solo se produce al realizar las actividades, al aprender y al gestionar ese conocimiento durante muchos años. Temática o, bueno, noticia asociada interesante. Por ejemplo, cuando se realizan las compras de algunas organizaciones con otras en los años, uno de los elementos de compromiso es que precisamente esa otra organización no vaya a dedicarse a la actividad por X periodo de tiempo de manera indefinida. Porque de cierta manera, por ejemplo, cuando Bavaria compró Leona, si la persona de Leona hubiese vendido la empresa, pues él puede vender su fábrica y si eso no estuviese en el contrato, él puede salir, comprar otra maquinaria, traer a los trabajadores que tienen ese conocimiento de los procesos y volver a montar em, su ejercicio productivo, tal vez con maquinaria mucho más moderna, tal vez con mejores instalaciones y demás, ¿no? Precisamente allí se establece que esa organización no se va a dedicar a esa labor con el objetivo de que precisamente no le robe ese conocimiento. Incluso, sí existen normatividades laborales que de cierta manera permiten que una organización pueda demandar a otra porque le esté robando su capital humano, que de cierta manera es capital de conocimiento para la organización. Sucedió a mí también en su momento cuando trabajaba en la agencia de viajes despegar.com, cuando llegó a Colombia al mundo, que realmente no repercutió mucho. En su momento sí empezó a pegar un poco y se veía publicidad por todo lado, pero finalmente después no pegó mucho. Pero cuando llegó esa organización al país, que llegó a hacer con su inversión fue tratar de robar ese conocimiento, de cierta manera, y empezó a contratar a mucho personal de Despegar. Más de 200 personas salieron de Despegar a trabajar en el mundo. Obviamente Despegar, cuando empezó a identificar esa dinámica, estableció una demanda entre la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, esto más a modo de experiencia personal, ¿no? ¿Qué es el conocimiento entonces para la empresa? Son hechos de información que adquiere a partir de las personas que han tenido experiencia, educación, o la comprensión técnica o práctica de un asunto. Ya elemento de experiencia creo que lo hemos abordado mucho, pero acá resalta otro elemento adicional y es la educación. Y esto es un elemento que es particular obviamente de los individuos que componen la organización. La educación se convierte en una fuente adicional, en una fuente eh, agregada de conocimiento. La educación sirve como una fuente particular para poder optimizar la información que existe dentro de la empresa. ¿Qué es lo que sucede con la educación? Pues que sencillamente reduce ese tiempo de generación de conocimiento. Como lo hemos visto con anterioridad, o como lo mencioné, he tratado de hacerme entender con anterioridad, es que el conocimiento se está dando a partir de la práctica. Y ese conocimiento que se da a partir de la práctica en las organizaciones, pues requiere de un tiempo, requiere de desarrollar unos procesos de manera continua, de manera cíclica, y allí se va a empezar a generar ese conocimiento. La educación nos permite que a partir de ese conocimiento que han tenido otras personas, a partir de ese aprendizaje que han realizado otros individuos, que se ha realizado a partir de investigaciones, por ejemplo, se transmita. Y esa persona se ahorre ese tiempo de experiencia y adquiera ese conocimiento a partir de la educación. Por eso es que la educación debería representar un elemento mucho más valioso y fundamental para las empresas. En muchas ocasiones ese elemento
Las organizaciones no lo identifican de esa manera. Establecen la educación como un requisito para desarrollar X o Y actividad, pero no entienden cuál es el fondo de eso, de cómo precisamente esos conceptos, esas competencias que adquiere una persona en su educación le puede llegar a aportar de manera significativa al trabajo que desarrolla dentro de su empresa. Encontramos dos tipos de conocimiento, el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito está basado en la experiencia. Está identificado con las habilidades del individuo, es difícilmente transmitible y no es accesible para otros individuos de manera directa. Es el aprendizaje que nosotros tenemos a partir de la experiencia que hemos logrado aprender. Por ejemplo, caminar. Es un conocimiento que nosotros adquirimos, está asociado a nuestras habilidades y es difícilmente transmitible. Si yo le pido a alguno de ustedes que me escriba cómo se camina, pues creo que es bastante complejo, ¿no? Es bastante difícil escribir en un texto cómo se realiza el ejercicio de caminar y cómo explicarle a otra persona cómo caminar o cómo montar bicicleta, por ejemplo, es otro de los ejemplos. Cómo yo le explico a una persona cómo puedo hacer que otra persona aprenda a montar bicicleta. Cómo yo podría, por ejemplo, enseñarles a ustedes a montar bicicleta a partir de esto que les estoy mencionando, a partir de la oratoria. Es muy difícil, ¿no? Se aprende a partir de la experiencia personal que cada uno puede llegar a tener. Por otro lado, encontramos el conocimiento explícito. Es fácilmente codificable, es decir, lo podemos representar, lo podemos escribir, por lo tanto es fácilmente transmitible. Yo puedo comunicarle a esa persona cómo desarrollar esa actividad, cómo puede obtener ese conocimiento. Y al poderlo documentar, a ponerlo a disposición, es obviamente accesible para otros individuos. Entonces, por ejemplo, cómo enviar un correo desde la plataforma Canvas, así como les expliqué en la sesión anterior cómo identificar cada apartado en el curso. Bueno, eso también yo lo podría realizar por medio de un escrito, ¿no? Podría escribirles, ubíquese en el menú izquierdo de Canvas, diríjase al, creo que es el cuarto ítem que dice bandeja de entrada, dan clic allí. Bueno, cada uno del paso a paso lo puedo escribir y la persona al leer ese documento va a poder adquirir ese conocimiento, porque es un conocimiento fácilmente transmitible. Entonces, la gestión del conocimiento consiste en capturar esa información que se produce a lo largo de la organización, que como ya lo vimos, se está produciendo en todos los procesos de gestión, se produce a partir de el desarrollar las actividades, a partir de esa experiencia de desarrollar los trabajos, y también está allí a partir del conocimiento que tiene cada individuo. Puede ser un conocimiento tácito o explícito, conocimiento que ha logrado obtener a partir de su día a día, de su experiencia, de las vivencias que ha tenido, o un conocimiento que ha adquirido a partir de lo que ha leído, a partir de la educación, a partir de otros recursos que le han permitido poder acceder a ese conocimiento. Ese conocimiento está latente siempre en las organizaciones. Esos dos tipos de conocimiento, el que se produce y el que está allí en los individuos. Ahora, es importante para las empresas que es un elemento estructural que pueda capturar ese conocimiento. Recordemos, el trabajador se va y perdemos ese conocimiento para la organización. Lo más importante es tratar de capturarlo, documentarlo, utilizar un mecanismo que me permita a mí también distribuirlo. Que ese conocimiento no solamente se quede allí, sino que pueda ponerse a disposición de otros trabajadores dentro de la empresa. Pueden desarrollarse cualquier tipo de mecanismos para que sencillamente ese conocimiento se distribuya. Inclusive, por ejemplo, en esa organización que yo trabajé con anterioridad, una de las actividades que se desarrollaba era que uno de los individuos, en aquello que él sabía desarrollar, sea lo que fuese, pues le explicara a los demás compañeros cómo hacerlo. Inclusive en la universidad, hace algún tiempo, hace un par de años, dentro de nuestra labor docente estaba también esa actividad. Tomar una temática en la que nosotros éramos expertos y realizarle clases a nuestros compañeros docentes.
para que ellos aprendiesen algo totalmente nuevo, algo distinto. Y hace parte hoy en día también dentro de nuestros cursos de cualificación docente. Entonces, nosotros allí, dentro de ese conocimiento que existe en las organizaciones, hay unos conceptos importantes que ustedes deben tener en cuenta para el desarrollo de la actividad número 2, si no estoy mal. El primero de ellos es el capital intelectual. Es el núcleo del conjunto de conocimientos de la organización. Es decir, es esa temática particular a la cual se dedica la organización, ¿no? ¿Recuerdan allá lo que mencionaba la norma ISO? De que la organización pues, tiene un foco, tiene una actividad y debe saber cuál es el conocimiento particular que se requiere para desarrollar esa actividad. Es el núcleo, el conjunto de conocimientos propios de la organización. Está el capital humano. El capital humano es aquel conocimiento que podemos extraer de todas las personas que pertenecen a la organización. Es decir, ese conocimiento que es propio de los individuos de la organización. Por ejemplo, el profesor John Arias, él tiene un conocimiento específico, tiene un conocimiento sobre la gestión de personal dentro de las empresas o la gestión estratégica en las organizaciones, la gestión de conocimiento dentro de las empresas, ¿sí? El profesor, compañero Luis Hernando Ramos, él es un docente que tiene conocimiento sobre finanzas, ¿sí? Tiene conocimiento sobre contabilidad, ¿sí? Es ese conocimiento particular de los individuos que hacen parte de la organización. Encontramos el capital estructural. Es aquel conocimiento que es inherente a la empresa y que se queda allí aun cuando los empleados se van de ellas. Por ejemplo, las prácticas o procesos. Son esas actividades que, por más de que los colaboradores se vayan, al igual hace parte de la organización. Por ejemplo, por más de que el profesor Luis, el profesor John se vayan de la universidad, al igual hay un proceso que de todas maneras hace parte de la universidad. ¿Qué proceso es? Por ejemplo, el dictar una clase, dictar un aula, ¿sí? Ese es un conocimiento que ya está allí dentro de la organización o el conocimiento de desarrollar un programa académico. Eso ya hace parte de la universidad, está allí por más de que los individuos se vayan. Eso sucede en las empresas. Hay procesos que ya están estructurados. Por ejemplo, el proceso de manufactura, de elaborar camisas. Bueno, pueden irse X y Y individuos, pero de todas maneras ese proceso se va a continuar desarrollando en la empresa porque así está establecido y hay unos procedimientos internos que permiten definir cómo se desarrolla esa actividad. Por más de que Pepito Pérez de pronto supiera cómo desarrollar las camisas utilizando menor materia prima y en un menor tiempo. Ese conocimiento, si se va al trabajador, se perdió, pero de todas maneras hay un conocimiento, un capital intelectual, perdón, estructural, que ya hace parte inherente de la organización. Y encontramos también el capital relacional. El capital relacional es aquel conocimiento que se puede extraer de las relaciones de la organización con el entorno. Y este es muy importante, más aún precisamente en esta dinámica de mercado que tienen hoy en día las organizaciones. ¿Por qué? Cuando existe una organización que es capaz de establecer buenos ejercicios de relacionamiento, tanto con proveedores como con clientes, es una organización que está con toda la información oportuna para poder desarrollar estrategias que le permita ser un líder del mercado. Una organización que encuentre los mecanismos para cooperar, por ejemplo, con proveedores, está asegurando los mecanismos para tratar de convertir a ese proveedor en un aliado estratégico, de encontrar los mejores beneficios, de encontrar la mejor vía para elaborar sus productos con una mejor calidad, inclusive un menor costo. Y cuando esa organización también es capaz de encontrar los mecanismos de relacionarse adecuadamente con sus clientes, constantemente está indagando sobre su satisfacción, constantemente está indagando sobre los beneficios que él quiere encontrar en los productos, constantemente está indagando sobre los requerimientos que tiene ese cliente sobre el producto, estará constantemente informado sobre las actividades que por lo menos debe desarrollar de ahí en adelante. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe alcanzar? ¿Qué debe ejecutar? Para poder asegurarse sencillamente que ese cliente va a permanecer fiel con él. Entonces, de cierta manera,
Una organización que cuente con un adecuado capital relacional, sencillamente es una organización que tiene los elementos, por lo menos, para poder desarrollar las estrategias que le van a asegurar ser competitivo en el mercado. Bueno, mis estimados estudiosos, son las 7:30 prácticamente. Ninguna asesoría en un par de minutos. Nos quedan 2 ítems, pero me gustaría que estos 2 ítems, que es cómo gestionar el conocimiento, una serie de pasos, los desarrollemos en la siguiente sesión sincrónica. Yo creo que vamos a desarrollar otra sesión sincrónica adicional, es decir, no solamente vamos a desarrollar 4 sesiones sincrónicas, sino creo yo que vamos a desarrollar 5. De todas maneras, como ustedes lo saben, este video queda disponible para los demás. Si no me equivoco, yo siempre he visto o las vi en la sesión anterior a Caterine y a María Paula en la sesión sincrónica. No recuerdo, creo que Jorge también estaba en la sesión anterior. Él se había conectado también a la mitad más o menos de la sesión, si no mal recuerdo. Entonces, pues quiero darles el espacio por si ustedes tienen alguna inquietud, duda, pregunta que me quieren realizar. Profe, yo sí tengo una pregunta. Pues es más como para ver si estoy bien ubicada frente al ejercicio que tenemos que entregar el día lunes. Igual lo hemos venido trabajando con mis compañeras. Es básicamente indagar sobre la última pregunta, donde nos piden sobre los procesos de capital humano. ¿Cuál es digamos, como la manera de gestionar el conocimiento y va enfocado hacia los procesos de capital humano? Depende de cómo se hagan, pero el insumo principal sería el colaborador y de allí parte la manera en que gestionamos el conocimiento. No sé, un ejemplo a través, por ejemplo, a ver qué se me ocurre en este momento, de que cumplamos con todos los temas de seguridad social a nivel de compañía, de que se gestionen adecuadamente los temas de seguridad y salud en el trabajo. No sé si eso haga parte del insumo a nivel de capital humano para gestionar adecuadamente el conocimiento con respecto al colaborador. Vale, gracias, María Paula. Listo. Diferenciemos. Una cosa es gestionar el colaborador y otra cosa es gestionar el conocimiento que tiene el colaborador. Entonces, cuando tú me hablas de, por ejemplo, de asegurarle al trabajador seguridad social, beneficios, seguridad y salud en el trabajo y demás, estamos gestionando al colaborador, ¿sí? Pero otra cosa es gestionar el conocimiento del colaborador. Puede que eso no exista en las empresas. Precisamente a partir de allí es que se menciona el que ustedes realicen una propuesta, incluso porque puede suceder que en muchas organizaciones no se gestione el capital humano. Sencillamente se contrata al colaborador, desarrolle su actividad y hasta ahí vamos. Pero no se indaga sobre el conocimiento del colaborador, no se trata de realizar un seguimiento, por ejemplo, para validar qué conocimiento tiene ese trabajador. Por ejemplo, voy a tratar de citar un ejemplo para que ustedes se hagan la idea de cómo algunas organizaciones tratan de medir esto. En muchas organizaciones, por ejemplo, realizan evaluaciones periódicas, evaluaciones, por ejemplo, sobre la actividad que se desarrolla. Entonces, si yo me dedico a dictar clase, vienen acá, me hacen una evaluación de cómo se organiza una clase. Se establece un objetivo, si se establecen una agenda, si se establecen unas metas, si se establece una temática a trabajar, ¿sí? Entonces, se le realiza una evaluación a los trabajadores sobre algún conocimiento específico. Entonces, allí ya hay una gestión del conocimiento, por lo menos se está evaluando cuál es el conocimiento que tiene ese individuo dentro de la empresa. Y a partir de allí, por ejemplo, las organizaciones deciden desarrollar o implementar ejercicios de capacitación y formación. ¿Mm? Otro ejemplo, en algunas ocasiones hay organizaciones que tienen individuos que únicamente se dedican, decirlo únicamente es como si no desarrollaran una actividad adicional, pero bueno, eso es una actividad sumamente importante y es el de dirigirse a validar cada proceso, ¿sí? Y a verificar precisamente cuál es ese conocimiento que tienen los trabajadores puntualmente. Es decir, el trabajador va al proceso y trata de identificar cuáles son las actividades que se desarrollan en ese proceso. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ver a las personas que se dedican a elaborar camisas, trato de identificar a partir de la observación, por ejemplo, de la interacción con ellos, qué es el proceso que desarrollan. Entonces veo que
María Isabel hace camisas con una metodología y veo que Jorge realiza camisas con otra metodología totalmente distinta. Y a partir de indagar por qué Jorge realiza esa metodología, yo estoy capturando el conocimiento, fíjate. O sea, la organización se preocupa por tratar de identificar cuál es el conocimiento que tienen los trabajadores en su actividad cotidiana. Entonces, es por separado. Digamos que una cosa es gestionar el trabajador y otra es gestionar el conocimiento. Entonces, lo que deben ustedes validar es que de pronto si la organización desarrolla alguna actividad para validar el conocimiento que sí tiene ese trabajador. Si, por ejemplo, se hace seguimiento a los procesos de gestión que ellos realizan, si, por ejemplo, se realizan de pronto encuestas, evaluaciones sobre las temáticas de sus trabajadores. Yo particularmente les cuento a modo de experiencia, solamente en una empresa en la que he elaborado, aparte de la universidad, me realizaron una evaluación después de un periodo para validar los conocimientos particulares que yo debería tener sobre ese cargo en específico que estaba ocupando. Entonces, eso es un mecanismo que de pronto es transparente para nosotros, pero que hace parte de ese ejercicio de validar el capital humano, es validar el conocimiento que existe por parte de los individuos de la empresa. En algunas ocasiones se limita únicamente a la temática que desarrolla el trabajador, es decir, si yo me dedico a liquidar nómina, entonces únicamente la evaluación va de cara al proceso de liquidación de nómina. En algunas otras ocasiones es de manera transversal, sobre algunas temáticas en específico o sobre el foco de la organización. Y eso también en muchas ocasiones se convierte en una fuente para la promoción de trabajadores, para que algunos trabajadores pasen a algunas áreas en las cuales pues posiblemente pueden desarrollar de mejor manera su labor. ¿Queda un poco más clara la información, María Paula? Te cambio el nombre. Sí, señor. Muchas gracias. La compañera pregunta en el chat que si podría hacer la evaluación de desempeño. Ay, perdón, no había visto la pregunta. La evaluación de desempeño. Es, podría ser. ¿Qué es lo que pasa con la evaluación de desempeño? Eso depende de cómo lo diseñe cada organización. Porque en las experiencias que yo he tenido, y me corrigen ustedes si en sus casos ha sido distinto, la evaluación de desempeño está a cargo del líder digamos que del jefe directo. Y el jefe directo lo que en muchas ocasiones evalúa no es conocimiento, sino es cumplimiento de actividades. Y en muchas ocasiones ese cumplimiento de actividades no está asociado hacia el conocimiento que debería tener el trabajador sobre la temática en particular que desarrolla, sino que va asociado más bien es obedece las órdenes y cumple horario también, hace uso de buen vocabulario, ¿sí me entiendes? O sea, si esa evaluación de desempeño que aplica perfectamente, si está diseñada de manera adecuada, es decir, se evalúa las competencias que tiene el trabajador sobre el cargo que está desempeñando. Ahí estaremos evaluando particularmente un conocimiento propio que requiere y que necesita la organización que ese colaborador tenga para ocupar ese cargo. ¿Se entiende? ¿Sí fue más claro, Cateín? Me confirmas ahí por el chat, ahora sí lo estoy verificando acá. No, muchísimas gracias a ti por interactuar. Jorge, adelante. Hola, profe, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Profe, yo tengo una preguntita en respecto al entregable. En la pregunta número 2, donde dice que cómo se desarrolla el aprendizaje organizacional dentro de la empresa. Ahí quiere decir como orientado a la persona o más bien como en general en toda la empresa. O sea, cómo se desarrolla el aprendizaje organizacional a la persona o a la empresa en general. Vale, gracias. Gracias, Jorge, por tu pregunta. En términos generales, ¿cómo se desarrolla el aprendizaje organizacional en términos generales de la organización? Y para esto, por favor, tengan en cuenta estos dos ítems que mencionamos con anterioridad. Puede que se maneje internamente, puede que sea, por ejemplo, a partir de esa verificación del capital humano que nosotros encontremos que resulta que Catherine sabe sobre una temática que nos interesa a los demás y hacemos uso de Catherine para que ella nos explique cómo realizar esa actividad. Ahí nosotros estamos realizando un ejercicio
de aprendizaje organizacional. Estamos distribuyendo, por decirlo de esa manera, el conocimiento que tiene uno de los colaboradores de nuestra organización. No sé si, por ejemplo, en algunas ocasiones a algunos de ustedes les ha sucedido. El personal o el personaje, el colaborador que tiene más tiempo, es quien se encarga, por ejemplo, de realizar ejercicios de capacitación. Esto sí me sucedió a mí en algunas organizaciones donde trabajé. La persona que tenía mayor conocimiento, la persona que llevaba más tiempo realmente en la empresa, o bueno, en el área de trabajo, él se encargaba de realizar en muchas ocasiones capacitaciones pequeñas, capacitaciones de, venga, siéntese acá al lado de mi puesto de trabajo y yo le explico cómo desarrollar esa actividad. Eso es un ejercicio de aprendizaje organizacional, de pronto que no esté muy estructurado, pero es algo que se desarrolla dentro de las empresas. Allí estamos generando un ejercicio de transmisión de conocimiento. Estamos distribuyendo conocimiento dentro de la organización. Bien. Entonces, en términos generales, ¿cómo la organización desarrolla esa actividad? ¿Cómo pone a disposición de los colaboradores el conocimiento? Que puede ser de esa manera, como le dije hace algún momento, internamente, como puede ser también externamente. ¿Cómo obtiene una organización conocimiento de manera externa? Por ejemplo, cuando traen a la organización alguna capacitación particular. Traen a algún expositor, alguien que dicte una conferencia sobre X o Y tema particular que le interesa a los trabajadores. ¿Listo? ¿Aclarada tu duda, Jorge? Sí, señor, profe, muchas gracias. Vale, bueno, muchísimas gracias a los tres. Estos últimos puntos los dejamos para la siguiente sesión sincrónica, no les van a afectar en el desarrollo de las actividades en lo absoluto. Hacen parte obviamente de toda la temática de la estructura del curso, entonces no hay inconveniente porque los trabajemos en la siguiente sesión sincrónica. Les agradezco muchísimo a los tres, a Katherine, a María Paula y a Jorge, por conectarse y por participar en el encuentro sincrónico. A los demás estudiosos y a ustedes también, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier novedad que me quieran reportar, por favor, no olviden, escríbanme por medio del correo electrónico de Canvas, que está allí dentro de Canvas. Por favor, no utilicemos el chat, porque el chat no me genera a mí ninguna notificación. No sé si alguien me ha escrito en este momento por ese canal de contacto. Entonces, por favor, siempre que quieran contactarse conmigo, realicémoslo por medio del correo electrónico de Canvas. Les deseo a todos una feliz noche, un feliz fin de semana y un exitoso desarrollo del semestre, un exitoso desarrollo de esa actividad número 1. Muchísimas gracias a los tres y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias igualmente.